Sabed que yo, Samael aún de Oz, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. What is the secret of the Grail? Who does it serve? You, my lord. Who am I? You are my lord and king. Saludos a todas, a todos. Hoy, en este día 13 de enero, desde su canal No Sin Neumática, les mandamos un cordial saludo, un abrazo fraterno a todas, a todos. Y hoy vamos a estudiar nuevamente el capítulo 14 del Apocalipsis. Capítulo 25 del libro del Maestro, el mensaje de Acuario. Es para nosotros un gusto estar aquí, pues, desde su canal No Sin Neumática, compartiendo esta sabiduría. En realidad, hoy, en este mes de enero, anhelamos y deseamos que todos ustedes tengan un próspero año 2024. Y con esto damos inicio pues a nuestro estudio, a nuestra reflexión de este capítulo que se titula El Cordero en Sión. Hoy nos acompaña nuestra hermana Lubianca, a la cual saludamos fraternalmente. Buenas tardes, Lubianca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y pues contenta de compartir esta reflexión. ¿Qué te nace decir ahora en este principio de año, Lubi, a los que nos ven, a los que nos escuchan en este año 2024? Pues que es una gran oportunidad para seguir. Este año suma 8, es un año con pruebas, pero con la confianza también de que el Cristo no nos abandona, y pues también con mucha energía, ¿verdad? Es enero, pero pronto estaremos ya en la primavera sintiendo ese calor, esa fuerza para seguir y no claudicar, ¿verdad? Sí, así es, sí. Arrancando el año. Así es. Muy bien. Bien, pues vamos hoy a estudiar este capítulo, vamos a introducirnos al tema y así vamos dándole oportunidad a la conciencia, dándole oportunidad al corazón para que cada uno, allá donde esté, donde nos ve, donde nos escucha, pueda también tener su libro del mensaje de Acuario del Maestro Samael, irlo leyendo o también pues irlo viendo como aparece en la pantalla. Cuando nuestra hermana Lubianca lo va leyendo, aparece ahí, ¿verdad? También lo que ella va leyendo del libro del Maestro. Sin más, vamos pues a iniciar. Bien, voy a la introducción, ¿sí? Y así ya vamos participando, introduciéndonos a este tema. Yo me he inspirado en este capítulo 25, unas palabras del evangelista Juan, del maestro de los alquimistas, del maestro que ha sido estudiado, reflexionado por muchos autores, teólogos, estudiosos de la religión, del esoterismo, de la cábala, de la alquimia, porque como ya hemos dicho muchas veces, el Apocalipsis es el libro de los alquimistas, el libro de los cabalistas. No todas las personas entenderán este maravilloso libro. Solo aquel que tenga la enseñanza, solo aquel que tenga la sabiduría. En la antigüedad hubo grandes sabios que tuvieron esta sabiduría, pudieron entender este libro cabalista, este libro de Juan,
el vidente, el que percibe las cosas en el astral, el discípulo amado de Jesús, el discípulo más joven y que representa como arquetipo en cada uno de nosotros el amor al Cristo, la fidelidad al ser, la obediencia al ser. Y por eso hoy he tomado unas palabras de la primera epístola de Juan, de la Biblia, que dice: y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Realmente estas palabras de Juan, el creador del Apocalipsis, creador del Evangelio, creador del libro apócrifo de Juan, libro secreto de Juan, pues plasmó estas palabras en esa primera epístola que nos hacen reflexionar ya en el amor que debemos tener al Cristo, conocer al Cristo, llegar a Él. Y no llegamos a Él si no llegamos a la bendita Madre. Es la bendita Madre la que nos puede llevar con su amor, siendo cada uno de nosotros fieles, trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer, sacrificio por la humanidad. Ella nos guiará hacia el Cordero, hacia el Agnus Dei, hacia el Cristo. Y realmente pues en el Cristo está la redención, en el Cristo está la salvación. No hay salvación si el Cristo no nace en nuestros corazones. Y obviamente pues que allá arriba el gran maestro, el gran Paramartasaya, el maestro Averamento, el maestro Jesús, pues obviamente que tiene esperanza en cada uno de nosotros y de todo aquel que realmente va viviendo la sabiduría. Este libro pues de gran sabiduría, este libro cabalista, alquimista, que en su momento, como ya dije, grandes personajes de la historia lo han estudiado, este libro, el Apocalipsis. San Agustín, San Irineo, todos aquellos viejos y antiguos maestros gnósticos de aquellos siglos ya estudiaban estas palabras, este libro cabalista, este libro alquimista, que es para los pocos. Por ello pues invitamos siempre a que aquel que desde su corazón sienta la necesidad de conocer este libro y comprenderlo a fondo, tiene que estudiar la enseñanza gnóstica, irse empapando de la sabiduría, irse empapando pues de el conocimiento. Y así de esta manera pues llegará un día a su Cristo íntimo y un día podrá encarnarse Él, ese Cordero, ese Agnus Dei, ese yo soy en el corazón de aquella persona que verdaderamente esté preparada. Grandes escritores como Lipas Levi, el maestro Heller, el maestro Jorge Adum, todos ellos y muchos más, como ya dije, han estudiado este libro maravilloso, este libro enigmático, este libro que está escrito pues en esa forma cabalista. Hoy nos toca el 14, estudiar el 14 capítulo del Apocalipsis, y ya pues el 14 que representa pues la voluntad, ¿sí? El arcano 14 de ese libro de las medidas, el patrón de medidas que es el tarot, ¿sí? Representa pues esa transformación de los mercurios, esa voluntad, ese poder de mezclar esos 2 mercurios, el mercurio macho, el mercurio hembra. Por eso se necesita mucha voluntad, mucha perseverancia, mucha paciencia. Pues con esta introducción, amigas, amigos, nos damos a la tarea hoy de estudiar, de reflexionar
el capítulo 25 del libro El mensaje de Acuario. Le doy la oportunidad pues a Luby para que nos pueda ir dando la lectura y posteriormente su reflexión, comentario. Adelante, Luby. Capítulo 25 del libro El mensaje de Acuario, el Cordero en Sión. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1. El monte de Sión son los mundos superiores. El número 144,000 de aquellos que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes es cantidad simbólica y cabalística. 144,000 se descompone así: 1 más 4 más 4 igual a 9. Este número 9 es la novena esfera, el sexo. Solo con el gran arcano podemos ser salvos y recibir el nombre del Padre en la frente. El pueblo de Sión es el pueblo de Israel, el pueblo espiritual de Dios. Este pueblo está formado por todos aquellos que practican magia sexual, un pueblo de castidad. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, las aguas seminales, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas, que tañían con sus arpas. Apocalipsis 14:2. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales de la alquimia, y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra, con gran sacrificio. Apocalipsis 14:3. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que aprendieron a refrenar la bestia para no eyacular el semen. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio entero para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en voz alta: temed a Dios, dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:6 y 7. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, París, Roma, Londres, Berlín, Estados Unidos, etc., la presente civilización, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en voz alta: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Apocalipsis 14:9 y 10. Todos aquellos que adoran a la bestia de las pasiones y a su imagen, el intelectualismo sin espiritualidad, arderán en el abismo, entre el fuego y el azufre de sus propios deseos. Es preferible pagar todo el karma aquí mismo, en el plano físico, y nunca en los mundos internos. El némesis, el karma, por muy grave que sea en el plano físico, resulta muy dulce si lo comparamos con el karma en el plano astral y en el abismo. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Apocalipsis 14:11. El intelectualismo, puesto absolutamente al puro servicio del espíritu, es un instrumento preciosísimo para la gran obra del Padre. Un místico sin intelecto fracasa por falta de cultura. El intelecto puesto al servicio de la bestia es satánico. Del intelectualismo sin espiritualidad resultan los bribones. Los bribones son exactamente la imagen de la bestia.
En el abismo los tenebrosos se atormentan unos a otros con sus odios, intrigas, calumnias, iras, codicia, furia, etc. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Los santos saben esto y por ello son pacientes. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Bien, gracias. En esta primera parte que estamos estudiando hoy, pues es muy importante lo que el maestro nos dice, nos va develando él con su sabiduría y en forma muy sintética este capítulo 14 del Apocalipsis. Pues bien, si gustas compartirnos tu reflexión. En este capítulo el maestro Samael detalla primero cuáles son los 10 mandamientos de la era de Acuario y explica que aquellos que siguen fielmente estos mandamientos mueren y aspiran a regresar al Edén, es decir, van a encarnar la verdad. El capítulo se trata del Cordero en Sión, como lo explica el maestro, son los 144,000, aquellos que, dicho de otra forma, han descubierto y tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Es decir, se trata del Cristo en los mundos superiores, como se concibe a Sión, y estos 144,000 desde la Cábala develan el 1 más 4 más 4 igual a 9, que es el arcano AZF. Queriendo entender que se trata de todos aquellos que han trabajado en la novena esfera para la autorrealización y el servicio del ser, Jesucristo íntimo, y que entonces tienen acceso al conocimiento, a la sabiduría superior. El mensaje de los ángeles declarado en este Apocalipsis de Juan lo confirma. En este capítulo 14 se habla de aquellos que aprendieron a refrenar la bestia para no perder su energía, los que siguen al Cordero, a su Cristo, los que no tienen mancha delante del trono de Dios, aquellos que le temen y le honran. Y para todos ellos la hora del juicio ha llegado. Pero también advierte a quienes adoran a la bestia de las pasiones y a su imagen, es decir, a quienes han desarrollado el intelectualismo sin espiritualidad y que han preferido el materialismo, les dice que ellos beberán del vino de la ira de Dios, que serán atormentados con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero, como ya se habló en el capítulo anterior. En este sentido, es bueno reflexionar que la hora del juicio para cada uno es desconocida, y solo el Padre lo sabe. Cada tradición lo explica según sus postulados, pero coinciden en que el día del juicio final se paga por los errores cometidos. El conocimiento gnóstico explica que desde el principio se nos otorgó el derecho a elegir con el libre albedrío. La gnosis dice: haz lo que quieras, pero de todo habrás de dar cuentas. Y aquí es donde lo que se expone, lo que el maestro expone en este capítulo, aborda también el karma, que no es más que las consecuencias de nuestras acciones, aquellas decisiones que hemos tomado bajo este libre albedrío que se nos consiguió desde tiempos de Adán y Eva, y de la cual cada uno somos responsables. Constantemente escuchamos decir: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y no somos capaces de ver nuestros propios errores por el estado de conciencia que tenemos, y tampoco podremos entender que somos causantes de nuestro propio sufrimiento por no vivir o no aprender a vivir de acuerdo a estos mandamientos. Se nos olvida también de que de todos estos errores, los más caros de pagar son los que se cometen contra el Espíritu Santo. Y esto no se puede entender si no se comprende lo que significa un pecado contra el Espíritu Santo. Tiene que ver enteramente con los pecados en contra de una sexualidad superior. En la Cábala, precisamente, este capítulo es la temperancia, como lo decías en la introducción, y habla del trabajo con las aguas. Entonces, aquí lo podemos sintetizar.
el trabajo con las aguas, el trabajo con la alquimia, otorga grados de conciencia, dependiendo también del trabajo que se hace, ¿verdad? Ya el maestro ha explicado que se puede transmutar ese fuego sagrado ya como solteros, ya como casados, pero también ha dicho que dependiendo de este trabajo es que se nos va develando cada vez más el conocimiento, porque una cosa es leer, ¿verdad? Toda la sabiduría, y otra cosa es realmente comprenderla, tener revelaciones, tener estados cada vez en mayor receptividad de ese mismo conocimiento. Ahora, entendiendo también lo que en este capítulo se habla de Buda, entendiéndolo como un Cristo, con un estado también de conciencia superior, Buda también enseña la castidad como un fundamento básico de la iniciación. Y si lo trasladamos al cristianismo, pues no se puede seguir al Cristo sin haberse despojado de todos estos elementos indeseables, todos los yoes que mantienen atrapada la esencia y que nos aparta del dador de vida, precisamente, y de su sabiduría, lo que también nos hace sufrir, y sufrimos de manera consciente o inconscientemente. Con el conocimiento gnóstico sabemos por qué estamos sufriendo, sabemos el origen de los errores y sus consecuencias, y sin el conocimiento sufrimos también, pero de manera inconsciente. Sí, Lubi, muchas gracias. Es indispensable que cada uno de nosotros sí comprenda eso, ¿no? Lo que has mencionado, cómo se peca, ¿verdad?, contra el tercer logos, porque es un pecado que, como dice el Maestro Jesús, cualquier pecado será perdonado, menos aquel que se peca contra el Espíritu Santo. Entonces es un proceso muy profundo, sí, del alma, es la energía que le da vida. Por ello, cada uno debe poner atención en todo eso. Gracias, Lubi, por esta reflexión, por tu comentario. Muy acertado, pues, lo que nos has comentado en torno a este capítulo que, como ya dijimos, es la primera parte. En un próximo video tendremos la segunda parte y ahí podremos hablar un poquito más del Buda, ¿verdad?, como lo has mencionado. La enseñanza budista también enseña la castidad. El Buda enseñó la castidad a sus discípulos, y sus discípulos, como los discípulos de Jesús, en este caso hablando de Juan el Evangelista, que uno de sus discípulos más allegados fue Policarpo, allá en si mal no recuerdo, en Éfeso, y él, pues, este personaje, mártir, Policarpo, discípulo de Juan, también entrega la enseñanza, y así cada uno de ellos va, de ese discípulo se hacen otros discípulos, y así todos ellos van hablando de ese arcano en secreto. No se divulgaba ese arcano a ZF públicamente, pero sí se recibía ese arcano que es, pues, realmente, como dice el maestro, el que da el poder de la salvación. Muy bien, vamos, bueno, en mi comentario les presento la siguiente transparencia, y así también vamos reflexionando. El gran arcano, ¿sí? Ya Lubianka, pues, nos ha leído esas palabras del maestro tan importantes que están escritas ahí con carbones encendidos en ese libro que todos debemos estudiar. Hay que ser pacientes en el estudio, porque el Apocalipsis no es fácil de entender, pero con paciencia, perseverancia, se logra asimilar en la conciencia. El gran arcano, la magia sexual, que, como decíamos, en aquellos tiempos, los primeros siglos del cristianismo, pues no se daba públicamente. Inclusive se habla de, todavía más atrás, Egipto, que solo a los iniciados en Egipto, que tenían el 25, el 30% de conciencia despierta,
se les daba el gran arcano, el Saha Maituna, la magia sexual. Porque una persona no sabe qué hacer con el gran arcano. Y es un arma de doble filo, es una navaja de doble filo. Se puede dañar. Así que en aquellos años no se daba así públicamente. Pero como no lo ha leído nuestra hermana, el Apocalipsis dice, ya es el momento, ya es la hora. Sí, ya entramos a la época del Kali Yuga, de la gran apostasía, del alejamiento de Dios. Y requerimos de ese poder, de esa arma que está ahí, de esa hacha de doble filo, de ese gran arcano. Arcano significa que es misterioso, que está escondido, pero que un maestro no lo ha develado. Y ese maestro es Samael Aun Weor. Antes de él, ese arcano, ese algo misterioso, ese algo que estaba escondido, secreto, no se daba. Pero con la venida del maestro y por desiderato cósmico de los maestros de la muralla guardiana que le otorgan ese poder al Avatara, él devela el Saha Maituna, la magia sexual, la sexología trascendental, que como dice el maestro, entre marido y mujer, y se fundamenta en las propiedades polares que ciertamente tiene su potencia en el sexo. En el sexo está el poder. Dicen los alquimistas, los cabalistas, que el poder del Cristo no está en la cabeza, no está en el corazón, está en la energía creadora, está en la energía sexual, en la energía del tercer logos. Por eso vemos por qué ese sacramento de Roma, lo que es el matrimonio, es sagrado. El sacramento del amor, el matrimonio. Y si entre la esposa y el marido, unidos por comprensión, por amor, forman esa pareja y deciden, anhelan desde su corazón trabajar con ese Mercurio, que como ya decíamos ahorita, el Mercurio macho, el Mercurio hembra, el Mercurio filosofal, y deciden mezclar esas corrientes de ese arcano 14, de la temperancia. Entonces resulta de esa mezcla inteligente de ansia sexual con entusiasmo espiritual, surge por encanto la conciencia mágica. Es ahí la gran clave, cuando hay conexión del Lingam Yoni sin eyaculación del Lens Seminis. Porque en el Lens Seminis está la virtutis del fuego, la entidad del fuego. La semilla es grandiosa. Con la semilla, con el hidrógeno sexual Si12, que es fruto y semilla a la vez, podemos crear nuestros cuerpos existenciales. Le podemos dar forma a nuestro universo interior. Le podemos dar forma a los cuerpos existenciales. Y con esa hacha de doble filo, con ese genius lucis, eliminar al yo pluralizado. Pero necesitamos de la mezcla inteligente, combinada el ansia sexual con el entusiasmo espiritual. Ahí está la clave, nos la da el maestro. Y nos la ha dado también otros grandes maestros como Charles Valdemar en su libro La magia del sexo, que es un libro extraordinario, se los recomendamos. En la mezcla pues inteligente de la ansia sexual, del deseo con ese anhelo espiritual, si el hombre y la mujer anhelan realizar la gran obra del Padre y utilizan ese gran arcano, entonces obviamente hay creación en su interior. Y pues todo eso hace realmente maravillas. Y por eso serán parte de esos 144,000. Que como ya nos lo dijo nuestra hermana, pues cabalísticamente suma 9. Es la novena esfera. Bajas a la novena esfera. Bajas realmente al interior de la tierra. Cuando un hombre y una mujer se conectan sexualmente, entonces algo se crea, para bien o para mal. Bajar no es tan fácil, o mejor dicho, bajar es fácil. Me corrijo, bajar es fácil. Subir, he ahí lo difícil. He ahí lo complicado, porque
Cuando una parejita se une sexualmente y fornica, tira su energía, pues ella se queda en la novena esfera, allá abajo, en el Tártarus griego, en el Averno romano, el infierno latino, cristiano. Pero si esa pareja realmente tiene un anhelo espiritual profundo de amar al ser, de ser parte de esos elegidos, de esas personas que realmente no le dan el alimento a la bestia, a la gran ramera cuyo número es 666, entonces esa energía, ese mercurio filosofal asciende. Así que, amigas, amigos, hermanos del camino, todo aquel que realmente busque una transformación, una radicalización de su vida, con un fuerte anhelo espiritual, tiene que practicar el arcano ZF. Y así, entre ese marido y esa esposa, entre el esposo y la esposa, consagrados para un trabajo interior, no por deseo, no por lujuria, sino que porque anhelan una espiritualidad sagrada, entonces vendrá pues como resultado esa conciencia mágica. La conciencia mágica todo lo sabe e irá despertando con esas fuerzas, con esos torrentes del tercer logos, con esa energía creadora, con esa fuerza espiritual que los taoístas, que los maestros taoístas ya mencionaban allá en la China milenaria. Hay un fragmento que les quiero leer, que les quiero comentar, de Carl Gustav Jung, Richard Wilhelm, cuando escriben ellos en El secreto de la flor de oro, libro alquimista, libro taoísta, cuando se dice, si los pensamientos son duraderos, la simiente se torna duradera. Si la simiente es duradera, el espíritu se torna duradero. Ahora comprenderemos más, pues, lo que es la castidad. ¿Qué es la castidad? La castidad científica es el resultado de la transmutación de la energía creadora. La castidad es la sexualidad bien encaminada. Y por eso los taoístas sabían que los pensamientos son duraderos si la simiente es duradera, si el semen es duradero, la semilla. Y si la simiente es duradera, el espíritu es fuerte y poderoso. Una persona que no transmuta su energía creadora es una persona débil, sin voluntad, sin energía. Una persona que transmuta su energía creadora es una persona que se va autoobservando, que va desarrollando la conciencia, que va desarrollando la fe, que va desarrollando la autoobservación, que va desarrollando el amor hacia Dios. No hay amor hacia Dios si no hay castidad. No hay autoobservación si no hay castidad. No hay comprensión si no hay castidad. Por eso, esos grandes maestros, el Buda y todos los grandes maestros de la antigüedad, y el maestro Samael y los maestros contemporáneos de la gran muralla guardiana, nos hablan de la castidad. Pero en aquellos tiempos, como ya dije, el gran arcano no se mencionaba. Ahora sí, esa gran energía, ese mercurio filosofal, esa gran bestia hay que dominarla, ¿sí? Los alquimistas hablaban del cinocéfalo. ¿Qué es el cinocéfalo? Es el mercurio filosofal. Es el mercurio, pues, que tenemos que transmutarlo, vencer ese cinocéfalo, ese animal que tiene que ser transformado con la castidad, con la voluntad, con la temperancia. El cinocéfalo es el mercurio en bruto que se tiene que transformar y llegar un día, pues, a tener el triunfo sobre ese cinocéfalo. El mercurio lo tiene todo, hay que transmutar el mercurio filosofal. Por eso, pues, el Cristo en este capítulo aparece en Sion. El Cordero aparece en Sion. Sion significa elevado. Sion, el significado que le da la Biblia, pues es la tierra prometida, ¿sí? Entonces, son los mundos superiores, es lo que está arriba, ¿sí? El Cristo hace presencia arriba y Juan, que es el gran vidente, lo ve.
y ve y escucha esa gran voz, ¿sí? Que es el Padre. Y el Padre lo va guiando, lo va instruyendo, ¿sí? Y luego pues aparece ese ángel que tiene el Evangelio. Y esos ángeles que aparecen también ahí en este capítulo 14. Y algo muy importante, que cae la Babilonia la Grande, ¿sí? La madre de todas las fornicaciones. Porque uno debe, hablando de fornicación, saber qué significa fornicar. Fornicar viene del griego, pornax, subtracción de las aguas. Pornax es pues cuando uno saca el agua, ¿sí? Recuerdo yo cuando era adolescente, 16 años que tenía, y que entré a la enseñanza gnóstica, y que le preguntaba por ahí un personaje, a un pastor, le pregunté qué es fornicación. Y aquella persona me dijo, es cuando una persona casada se mete con otra persona que no es su esposa. Bueno, yo tenía 16 años, me quedé con aquello, pero no me convenció, porque ya estaba yo estudiando la gnosis, y es que es una palabra un poco extraña, ¿no? Yo creo que todos se han preguntado sobre eso, el origen de esa palabra, ese mandamiento número 6, de no fornicar, y que grandes maestros han hablado sobre ello. En este caso, Viracocha, que hizo un libro precisamente por allá en el 1900 y tanto, sí, que se llama así, no fornicarás. Entonces, es importante todo eso, ¿no? Como saberlo, y que muchas veces por la ignorancia ilustrada, nosotros somos víctimas del yo y la lujuria, somos víctimas de la gran bestia. Pero ha llegado el momento en que cada uno de nosotros, con la luz de la gnosis, con el conocimiento, nos abramos paso en este camino. El maestro pues nos habla en este último párrafo, que lo ha leído por ahí nuestra hermana, ¿sí? Que habla de la paciencia, ¿sí? Me gustaría retomarlo. Lo último, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Bien, pues la paciencia, hemos escrito ya una reflexión ahí en el canal de Gnosis Neumática sobre la paciencia, se los recomendamos, la paciencia en el camino iniciático. A grosso modo les digo, la paciencia es la escala de los filósofos y la humildad la puerta de su jardín, como decían los alquimistas. Es decir, para ascender al Padre tenemos que subir por escalones determinados, procesos de transformación y purificación con mucha paciencia y humildad. De no tener paciencia y humildad, fracasaríamos. La paciencia y la fe. Si nosotros no desarrollamos la paciencia, fracasaríamos en este camino. En este camino el impaciente fracasa. El que quiere los resultados inmediatos. La sabiduría es muy extensa. Hay que procesarla, hay que digerirla, hay que entenderla, hay que comprenderla, hay que sentirla y hacer la carne nuestra carne. No ir corriendo y luego no digeriéndola, no masticándola y no la entendemos. Solamente la repetimos como los loros. No, como decía nuestra hermana, hay que tener la revelación. Hay que hacer las prácticas de meditación, hay que hacer las runas. Hay que transmutar diariamente ese mercurio filosofal. A quitar al cinocéfalo, transformarlo en algo diferente y hacer las debidas creaciones que necesita nuestro ser. Si uno pues con la impaciencia va corriendo, quiere los resultados inmediatos, va a fracasar. Se va a desilusionar de este camino. Este camino es pues para la gente paciente, para aquella persona que va estudiando, va practicando y su ser, su padre madre, le dará la revelación. Hay que pedir las revelaciones, amigos, amigas.
Son necesarias las revelaciones, las indicaciones del ser. Los primeros cristianos, los primeros gnósticos, se movían a base de la revelación. Siempre se le consultaba al ser, siempre se le consultaba al Cristo qué se tenía que hacer. Y el ser daba la respuesta. Y una vez dada también esa respuesta, hay que esa confirmación, pues tener la confianza de que el ser está indicando. Y como se tiene el ego, como se tiene la conciencia dormida, pues hay que pedir la confirmación de la revelación. Una y otra vez. Y el ser también dará, porque el ser sabe nuestra condición psicológica. Así que yo creo que en este año que marca el 8, que suma 8, 2024, que es la paciencia, que son las pruebas, pues hay que multiplicar nuestra paciencia. Pero agregamos ahora la fe, el poder de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es un poder. La fe es convicción directa. Es conocimiento directo de aquello que queremos saber. Dice el maestro, el que tiene fe verdadera no necesita creer. Así que realmente necesitamos del poder de la fe, ¿sí? Hay que tener fe. Hay que tener fe pues en cada uno de nosotros, crear la fe consciente, ¿sí? ¿Cómo se crea la fe consciente? Alguien se puede preguntar en este momento, ¿cómo creo la fe consciente? Salir de la creencia, de la mente intermedia y poder pasar a la mente interior que tiene la fe consciente. Y esa fe consciente surge de la práctica y del estudio. Cuando uno quiere saber algo sobre Jesús, el Cristo, pues estudiemos la vida del Maestro Jesús y practiquemos en meditación para saber algo de Él. Igual pues cualquier cosa, y así vamos a tener fe consciente. Esa es la fórmula que nos da el Maestro Samael. Así que aprovechemos pues esta gran oportunidad hoy que iniciamos en este año, en este mes de enero, crear la fe consciente. Y la fe mueve montañas, como un grano de mostaza. Si tuviéramos ese granito de mostaza de fe, moveríamos montañas. Nadie nos va a detener el camino, porque la fe es poder. Pues bien, algo que quieras comentar, Lubianka, adelante, sobre este final de este capítulo 25. Adelante, te escuchamos. Sí, bueno, solo apuntar que en estos tiempos en que nos encontramos, ¿verdad? Del Kali Yuga, es necesario reconocer conscientemente el estado en que nos encontramos, el estado en que se encuentra el planeta, y todo lo que nos rodea, ¿no? Pero también es muy bueno reconocer el valor que tiene la energía creadora. Y si se transmuta, entonces las condiciones energéticas en que nos encontramos también van a cambiar. La frecuencia en que vibramos también va a cambiar. Por lo tanto, eso va a derivar en una forma de actuar, de sentir, de pensar también distinta a la que nos encontramos ahora. Y poco a poco, como dices, hay creaciones dentro de nosotros. Y se da el espacio para que surja el anhelo espiritual, se da espacio a la inspiración, se hacen meditaciones cada vez más profundas que realmente nos ayuden a cambiar el estado interior. Y no se queda ahí, no se queda en uno, ¿verdad? Si uno transmuta esa energía a los que nos rodean, pues también van a saber que estamos en otro estado, que podemos compartir, que podemos desenvolvernos de manera diferente, ya en la familia, ya en la comunidad, y que esa energía también nos va a ayudar a enfrentar los procesos de cada uno con conciencia. Porque si no partimos de esto, si no reconocemos que hay luz, así como lo has afirmado, que el poder más grande lo llevamos todos de manera inconsciente en nuestros órganos creadores, en nuestra energía, que es la energía del Espíritu Santo,
Si no hacemos conciencia de eso, no vamos a poder reconocer esta gran virtud que es tan necesaria, que es la castidad. Y que también a partir de ahí, no solo será en nuestros actos de pareja, ¿verdad? Sino que la castidad tiene un impacto pues mayor. Hay castidad cuando uno piensa, hay castidad cuando uno habla, y eso se va refinando también poco a poco. Por eso tan importante el arcano develado, y más aún seguir, ¿verdad? Seguir ahondando a quienes también les interese, seguir profundizando más en estos estudios, pues recomendamos los libros y sobre todo el espacio para poder reflexionarlos, y una de esas fuentes pues es este canal. Es todo. Sí, lo veo. Muchas gracias, sí. Muy importante lo que has dicho, sí. La castidad en todas las esferas, ¿verdad? La esfera del pensamiento, la esfera del sentimiento, etcétera, etcétera. Bien, gracias. Con eso nos quedamos, ¿verdad? Que vaya surgiendo en cada uno, pues, la castidad. Obviamente que es un trabajo progresivo, es un trabajo de mucha autoobservación, recuerdo del ser, de práctica, ¿sí? Y mucha muerte mística. Y como bien señalas, pues practicar a diario, y solteros y casados. El Hamsag es maravilloso. La pura práctica del Hamsag en meditación nos puede llevar hasta la iluminación. Pues bien, amigas, amigos, gracias por participar, gracias por acompañarnos en primera grabación de este estudio y reflexión del capítulo 25 en su primera parte. Con el favor de Dios, nos vemos en la próxima. Nos vemos, Lubi, hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Saludos. Adiós.